Aurelio Vázquez Mendoza no era hombre de muchas palabras. Los que lo conocían en el pueblo de San Cristóbal de las Montañas decían que era hombre de pocas palabras y muchas manos, porque siempre estaba haciendo algo, arreglando algo, cargando algo, sembrando algo, como si el movimiento fuera la única forma que conocía de existir, sin que el silencio lo aplastara. Tenía 48 años y vivía solo en el rancho La Esperanza desde hacía 6, desde que Consuelo murió un domingo de noviembre, dejando el olor de su rebozo azul impregnado en los sillones de la sala y una taza de café a la mitad sobre la mesa de la cocina que Aurelio no tuvo valor de lavar por 3 semanas. No porque fuera un hombre sentimental de los que lloran en público, sino porque lavar esa taza significaba admitir que ya no habría otra. El rancho era grande para un solo hombre, 400 hectáreas de tierra fértil en las faldas de la sierra, con ganado, maizales, un huerto de aguacates que Consuelo había plantado con sus propias manos 10 años antes de morir, y una casa de adobe con techo de teja que había pertenecido al padre de Aurelio, y antes al abuelo, y antes todavía a alguien cuyo nombre ya nadie recordaba, pero cuyo trabajo seguía sosteniendo todo lo demás. Lo ayudaba don Fortino, un hombre de 60 años con las manos torcidas por el trabajo y la lealtad de los que se quedan cuando todos los demás se van. Y había 2 peones más, Cándido y el muchacho al que todos llamaban el Pollo, porque de niño había sido muy flaco, aunque ya no lo era. Esos 3 hombres y Aurelio mantenían vivo el rancho. Las mujeres del pueblo decían que Aurelio necesitaba una esposa. Él no respondía a eso. Sonreía de lado y seguía caminando. Esa noche de octubre, la lluvia llegó sin avisar, como siempre llega en la sierra, de golpe, con todo, como si el cielo hubiera estado guardando rencor durante semanas y decidiera cobrarlo todo junto. Aurelio estaba revisando las cuentas del mes en su escritorio cuando escuchó el primer trueno, y para cuando quiso salir a cerrar la tranca del establo, ya el agua caía tan fuerte que el patio se había convertido en un espejo turbio. Fue Fortino quien llegó corriendo desde el cuarto de los peones, golpeando la puerta con los nudillos, antes de que Aurelio pudiera abrir. «Patrón», dijo con esa voz suya que nunca se alteraba, aunque el mundo se estuviera cayendo. «Hay alguien en el camino». Aurelio salió sin ponerse sombrero, que ya de nada servía. La lluvia era tan densa que apenas podía ver más allá de 10 metros, pero alcanzó a distinguir la figura en el portón. Pequeña, encorvada, moviéndose con una lentitud que no era cansancio ordinario, sino el tipo de lentitud que tienen las personas cuando el cuerpo ya dio todo lo que tenía y sigue moviéndose puro a fuerza de voluntad. Conforme se acercaba, vio que eran 2. Una mujer adulta que cargaba con una niña en brazos, y algo más, algo que no cuadraba en la silueta, una redondez en el vientre de la mujer que Aurelio tardó un segundo en descifrar, y que cuando descifró, le apretó el pecho de una manera que no esperaba. La mujer estaba embarazada, y estaba de pie bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, con una niña dormida contra su hombro. Aurelio abrió el portón sin decir nada. Ella lo miró. No pidió nada, no dijo gracias, no explicó nada. Solo lo miró con esos ojos oscuros que tenían la quietud extraña de alguien que ya superó el punto donde te importa lo que piensan de ti, porque lo único que importa es llegar al siguiente minuto. «Entren», dijo Aurelio. Y eso fue todo. Fortino ya había desaparecido hacia la cocina porque en 30 años de trabajar con la familia Vázquez, había aprendido que cuando el patrón tomaba una decisión, lo mejor era moverse antes de que alguien se lo pidiera. Para cuando Aurelio entró con las 2, había agua caliente en la estufa y unas cobijas dobladas sobre la silla más cercana al fogón. La mujer se llamaba Remedios. Se los dijo cuando Aurelio cerró la puerta y se quedó parado frente a ella sin saber exactamente qué decir primero, porque había muchas cosas que preguntar y no sabía cuál era la menos ruda de todas. Ella se le adelantó. «Me llamo Remedios Castellanos. Esta es mi hija Luz. Tengo 7 meses. Venimos de Tierra Colorada». Aurelio conocía Tierra Colorada, un pueblo a 40 kilómetros sierra adentro, de los que quedan en los mapas pero ya casi no quedan en la realidad porque la gente se ha ido yendo, y lo que queda son casas a la mitad y recuerdos a la intemperie. «¿A dónde van?», preguntó. Ella dudó. No de la manera en que duda alguien que no quiere responder, sino de la manera en que duda alguien que genuinamente no lo sabe todavía. «Hacia el norte», dijo finalmente. «Tengo una tía en Hermosillo». O la tenía. Hace tiempo que no sé nada de ella. La niña, Luz, se despertó en ese momento. Tenía 7 años, quizás 8, con el pelo negro enredado por la lluvia,
y los ojos más despiertos que los de cualquier niño a esa hora de la noche en esas circunstancias. Miró a Aurelio sin miedo. Lo estudió con una seriedad que a él le recordó algo que no pudo identificar en ese momento. ¿Usted tiene animales?, preguntó Luz. Aurelio la miró. Sí, dijo. Vacas, caballos, gallinas. La niña procesó esa información como si fuera importante. ¿Y los cuida bien? Luz, dijo Remedios en voz baja, con ese tono que tienen las madres cuando quieren corregir sin regañar. Está bien, dijo Aurelio. Sí, los cuido bien. Luz asintió, aparentemente satisfecha, y se envolvió en la cobija que Fortino le había extendido sin que nadie se la pidiera. Esa noche, Aurelio acomodó a Remedios en el cuarto de huéspedes de la planta baja, el que tenía cama de madera y colchón decente, y una ventana que daba al huerto. Luz se quedó con ella. Fortino les llevó un plato de frijoles y tortillas recalentadas, y Remedios se los comió con una concentración silenciosa, que le dijo a Aurelio más que cualquier explicación sobre cuánto tiempo llevaban sin comer bien. Se fue a su cuarto sin poder dormir, no porque la situación lo inquietara, sino porque algo en esa noche se sentía diferente al resto de las noches desde hacía 6 años, y no sabía si eso era bueno o si debería preocuparse por ello. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, y el rancho olía a tierra mojada y a maíz húmedo, que es uno de los olores más honestos que existen. Aurelio se levantó antes del amanecer como siempre, revisó los corrales con Fortino, habló con Cándido sobre las cercas del potrero norte que el agua había debilitado, y cuando regresó a la casa, Remedios ya estaba despierta. Estaba sentada a la mesa de la cocina con las manos en torno a una taza de café, mirando hacia la ventana donde el amanecer empezaba a pintar las montañas de naranja. No estaba mirando las montañas exactamente, estaba mirando algo que solo ella podía ver. «Buenos días», dijo Aurelio. Ella se volvió. «Buenos días. Gracias por el café». Don Fortino fue muy amable. Aurelio se sirvió su propia taza y se sentó al otro extremo de la mesa. Hubo un silencio que no era incómodo pero sí cargado, como el silencio antes de que alguien diga algo importante. «¿Cómo está?», preguntó él, mirando discretamente hacia el vientre. Ella bajó la vista. «Bien. El bebé está bien. El médico del pueblo me vio hace 3 semanas y dijo que todo iba bien. ¿Tiene a alguien que la espere?». La pregunta era directa, tal vez demasiado directa. Pero Aurelio era hombre de rancho, y en el rancho la cortesía que importa no es la de las palabras sino la de los hechos. Y para saber qué hacer necesitaba saber con qué estaba tratando. Remedios lo miró. No había molestia en sus ojos, solo ese cansancio limpio de quien ya no tiene energía para ofenderse por cosas pequeñas. «Mi marido murió hace 8 meses», dijo. «Se llamaba Ernesto. Era albañil. Hubo un accidente en una obra en Morelia. Desde entonces, yo sola». «Lo siento», dijo Aurelio, y lo decía en serio. Ella asintió. No con gratitud exactamente, sino con el reconocimiento de alguien que ha recibido esa frase muchas veces, y ya sabe distinguir cuándo viene de verdad y cuándo es solo costumbre. «¿Y la niña cómo está?», preguntó él. «Como siempre», dijo Remedios, y en esas 2 palabras había algo que sonaba entre la ternura y la perplejidad. «Luces de otra manera. Usted ya lo vio anoche». «Sí», dijo Aurelio. «Ya lo vi. No lo dice con mala intención cuando pregunta cosas. Es solo que dice lo que piensa antes de filtrar si es o no el momento de decirlo». Aurelio bebió su café. «Hay trabajo en el rancho», dijo finalmente. «Si quieren quedarse unos días mientras la niña descansa y usted recupera fuerzas, hay espacio. Fortino necesita ayuda en la cocina desde que su señora se fue al Distrito Federal a cuidar a la mamá enferma». Remedios lo miró fijamente por un momento. «¿Por qué haría eso?», preguntó. «No nos conoce». Aurelio puso la taza sobre la mesa. «Porque hay trabajo y hay espacio», repitió. «No siempre tiene que haber una razón más grande». Ella consideró eso por un momento que se extendió más de lo que Aurelio esperaba. Luego dijo: «No somos una carga». «No le dije que lo fueran», respondió él. Otro silencio. Afuera, en el patio, el pollo empezó a silbar, mientras barría el agua que había dejado la lluvia en el corredor de los corrales. Luz apareció en la puerta de la cocina con el cabello todavía enredado y los pies descalzos sobre el piso de barro cocido. «Hay gallinas», anunció, como si esto fuera una noticia de primera importancia. «Sí», dijo Aurelio. «¿Tienen nombres?».
No. Luz frunció el ceño. Deberían tener nombres. Los animales se portan mejor cuando tienen nombres. Fortino, que había aparecido con un caso de atole en las manos, tuvo que morderse el labio para no sonreír. Remedios se quedó. No lo dijo formalmente. No hubo un acuerdo con palabras. Simplemente esa mañana, después del desayuno, empezó a ayudar a Fortino a ordenar la despensa que llevaba meses en un caos que nadie había tenido tiempo de atender. Y eso fue todo. Las cosas que se quedan a veces no se anuncian, simplemente empiezan a estar ahí. Los primeros días fueron de una tranquilidad que sorprendió a Aurelio. Remedios era una mujer que sabía trabajar sin hacer ruido, que encontraba lo que había que hacer sin que nadie se lo señalara, que no preguntaba más de lo necesario. Tenía esa dignidad específica de la gente que ha pasado por cosas difíciles y ha decidido que la dificultad no los va a doblar aunque los lastime. Luz, en cambio, era todo lo contrario. La niña se movía por el rancho con la confianza de quien siempre ha vivido ahí, haciendo preguntas constantes a Fortino sobre las vacas, persiguiendo a las gallinas con una seriedad de pequeña investigadora, sentándose a veces en el borde del portón a mirar el camino con una expresión que en un adulto habría llamado melancolía. Un mediodía, Aurelio la encontró parada frente a una fotografía que colgaba en el corredor de la casa, una fotografía en blanco y negro de sus padres el día de su boda, con los trajes de los años 70 y el jardín de la parroquia de San Cristóbal al fondo. ¿Quiénes son esos?, preguntó Luz sin voltearse, como si supiera que él estaba ahí aunque no hubiera escuchado sus pasos. «Mis padres», dijo Aurelio. La niña estudió la foto por un momento más. «Su mamá se parece a alguien», dijo. «¿A quién?». Luz se volvió y lo miró con esos ojos suyos que tenían una profundidad que desconcertaba. «A mi mamá, pero más triste. O a lo mejor mi mamá se parece a ella. No sé cómo funciona eso». Aurelio no supo qué responder. Se quedó mirando la fotografía junto a la niña por un momento y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que el tiempo en esa casa no estaba completamente quieto, que algo se estaba moviendo, aunque todavía no supiera hacia dónde. Fue Fortino quien, una semana después de la llegada de Remedios y Luz, le trajo el primer indicio de que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Se lo dijo en el potrero, mientras revisaban juntos el estado del maíz después de las lluvias, con esa manera suya de hablar mirando hacia adelante y no hacia la persona. «Patrón», dijo, «ayer fui al pueblo a traer el alambre que le encargaron al ferretero, y me preguntaron por usted». «¿Quién?». «El señor de la tienda de abarrotes». «Don Serafín». Dijo que un hombre había pasado preguntando por un rancho donde hubiera llegado una mujer embarazada con una niña. Aurelio no se detuvo. Siguió caminando entre los surcos. «¿Qué le dijiste?». «Que no sabía nada». Fortino hizo una pausa. «Pero ese hombre, patrón». Don Serafín dijo que no preguntaba como quien busca a su familia por amor. Preguntaba como quien busca algo que considera suyo. Lo describió: moreno, con una marca aquí. Fortino señaló su propia ceja. Una cicatriz. Y no venía solo. Aurelio procesó esa información en silencio por el tiempo que tardaron en llegar al final del surco. Luego se volvió hacia Fortino. «¿No dijiste nada?», confirmó. «No dije nada», confirmó Fortino. «Porque usted no me dijo que hubiera llegado nadie, y lo que no me han dicho no lo puedo confirmar». Aurelio asintió. En 20 años, Fortino nunca le había fallado. «Esta noche buscaré a Remedios». La encontró después de la cena, cuando Luz ya dormía, y el rancho había entrado en ese silencio particular de los lugares grandes cuando la noche los toma. Remedios estaba en el corredor trasero sentada en una silla de madera, con la mano sobre el vientre y la mirada puesta en la oscuridad de la sierra. No se sobresaltó cuando Aurelio llegó. Era de las personas que escuchan los pasos antes de que lleguen. «Quiero preguntarle algo», dijo él. Ella asintió. «Sabía que esto iba a llegar», dijo. En su voz no había culpa ni desafío, solo el cansancio limpio de quien ha estado esperando un momento difícil, y finalmente llegó. «Alguien está preguntando por usted en el pueblo». Ella cerró los ojos por un instante. Solo uno. Luego los abrió y miró hacia las montañas. «¿Cómo es el hombre?». «Moreno. Cicatriz en la ceja. No viene solo». Remedios soltó el aire lentamente. «Rodrigo Bernal», dijo. «Es cuñado de mi marido. El hermano de Ernesto». Aurelio esperó. «Ernesto no murió solo en un accidente», dijo ella finalmente, con la voz de alguien que ha cargado un secreto tanto tiempo que ya pesa diferente.
Era un accidente, sí. Pero hubo cosas antes del accidente que lo hicieron posible. Ernesto estaba metido en negocios con su hermano que no eran limpios, contratos de obra inflados, materiales de baja calidad vendidos a precio de primera. Cuando empezó a querer salirse, cuando empezó a guardar evidencia de lo que habían hecho, las cosas se complicaron. ¿Y usted tiene esa evidencia? Ella puso la mano sobre la mesa imaginaria entre los dos. Ernesto me dio documentos antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, yo debía guardarlos, que eran mi protección. Rodrigo lo sabe y cree que si los encuentra, puede borrar todo lo que su hermano documentó. ¿Por qué no ha ido con las autoridades? Remedios lo miró. Las autoridades en Tierra Colorada y en los 3 municipios alrededor tienen acuerdos con Rodrigo, dijo. No todos, pero los suficientes para que yo no sepa en cuál confiar. Necesito llegar más lejos. Necesito llegar a alguien que esté fuera de su alcance. Aurelio recostó los codos en las rodillas y miró hacia la oscuridad donde estaban las montañas, aunque no se vieran. ¿Y la tía en Hermosillo? Una excusa, admitió Remedios. No tengo tía en Hermosillo. Necesitaba decir que iba a algún lado sin decir a dónde realmente iba. ¿Y a dónde realmente va? Hay una procuradora en Guadalajara, una mujer que conozco de nombre a través de Ernesto, que fue quien le aconsejó que guardara los documentos. Si puedo llegar a ella, si puedo entregarle lo que tengo, es suficiente para abrir una investigación que Rodrigo no pueda detener. El corredor olía a tierra húmeda y a las flores que Consuelo había plantado en las macetas que Aurelio nunca había tenido el corazón de quitar, aunque ella ya no estuviera para regarlas, y que Remedios había empezado a regar sin que nadie le pidiera. ¿Por qué no me dijo esto desde el principio?, preguntó Aurelio. Porque no la conocía, dijo ella simplemente. Y hay cosas que, si uno las cuenta a la persona equivocada, le cuestan la vida y le cuestan la vida a su hija y a su hijo que todavía no ha nacido. Eso tiene sentido, dijo Aurelio. Hubo un silencio. Luego ella dijo, ¿me va a pedir que me vaya? Aurelio se levantó y tomó su sombrero del clavo donde lo había colgado al llegar. No. ¿Me va a decir qué necesita? Ella lo miró. Tiempo, dijo, y alguien en quien confiar para que los documentos lleguen al lugar correcto. Tiempo hay, dijo él. Y lo otro lo vemos mañana. Lo que Aurelio no había anticipado era a Luz, no en el sentido de su presencia, sino en el sentido de lo que la niña empezó a hacer con el rancho, con las personas, con los espacios. Había algo en ella que no era simplemente madurez precoz o infancia interrumpida por las circunstancias, aunque eso también estaba. Era algo más difícil de nombrar, una manera de ver las cosas que hacía que las personas a su alrededor se vieran también de manera diferente. Un día, mientras Aurelio revisaba el libro de cuentas en su escritorio, Luz entró sin pedir permiso, que era su costumbre, y se quedó parada frente a la pared donde colgaba el calendario de la ferretería, y debajo de él, en una repisa, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que Consuelo había puesto ahí el primer año que llegaron al rancho. ¿Quién puso esa virgencita ahí?, preguntó. Mi esposa, dijo Aurelio sin levantar la vista del libro. ¿La que murió? Sí. Luz se quedó mirando la imagen. ¿La extraña? Aurelio levantó la vista esa vez. A veces, dijo. Mi mamá extraña a mi papá, dijo Luz. Pero no lo dice. Hace esa cara. ¿Usted conoce esa cara? ¿Cuál cara? La de cuando extrañas a alguien y intentas que no se note, pero igual se nota porque los ojos no mienten, aunque la boca calle. Aurelio la miró por un momento. Esa niña tenía 7 años y hablaba como si hubiera vivido 40. Sí, dijo finalmente. Conozco esa cara. Luz asintió con la cabeza. Usted también la hace, observó. Y salió del estudio dejándolo solo con el libro de cuentas abierto, en una página que ya no recordaba para qué estaba leyendo. Esa tarde, sin planearlo, Aurelio fue al huerto donde Remedios estaba revisando los aguacates con esa atención que ponía en todo lo que hacía. Hay algo que quiero contarle, dijo él. Ella se detuvo y lo miró. Este rancho fue de mi padre y del abuelo de mi padre. Cuando Consuelo y yo nos casamos, lo trabajamos juntos 20 años. Ella fue quien plantó estos árboles. Dijo que quería ver crecer algo que durara más que nosotros. Remedios miró los árboles. Son hermosos. Llevan 6 años sin que nadie los cuide como ella los cuidaba, dijo Aurelio, hasta que usted llegó. Fue un silencio diferente el que siguió. No el silencio de 2 extraños que no saben qué decirse, sino el de 2 personas que están empezando a entenderse sin necesidad de explicar demasiado.
Mi marido también quería algo que durara, dijo Remedios en voz baja. Por eso guardó lo que guardó, para que lo que hicieron no desapareciera sin consecuencias. Aurelio asintió. Entonces vale la pena proteger eso. 3 días después, Fortino llegó al amanecer con una expresión que Aurelio reconoció, porque era la misma que había puesto el día que el Pasto Sur se incendió, y el día que Consuelo se desmayó en el mercado, y no volvió a despertar. Patrón. Están en el camino viejo, el que rodea el cerro por atrás. Vi huellas de caballos esta mañana cuando fui a revisar el ojo de agua. ¿Son de ayer o de antier? ¿Cuántos? 3, quizás 4. Aurelio miró hacia el cerro. El camino viejo era una vereda que la mayoría de la gente en el pueblo había olvidado que existía porque hacía 15 años que no se usaba para nada oficial. Pero desde ahí, con buena vista, se podía ver todo el rancho. «Están vigilando», dijo. «Eso parece», confirmó Fortino. Esa noche, Aurelio llamó a Remedios a la cocina. Le contó lo de las huellas. Ella escuchó sin interrumpir y cuando terminó, dijo: «Tenemos menos tiempo del que pensé. ¿Dónde están los documentos?» Ella metió la mano en la bolsa de su delantal y sacó un sobre grueso doblado en 3. Aurelio lo tomó. No lo abrió. No era información suya, era responsabilidad suya, y esas dos cosas no son lo mismo. ¿Conoce a alguien de confianza fuera del municipio?, preguntó Remedios. Aurelio pensó. Hay un juez en Zamora, don Abundio Cienfuegos. Lo conozco desde que éramos jóvenes. Estudió conmigo en la secundaria antes de que él se fuera a la ciudad y yo me quedara aquí. Es hombre derecho. ¿Y en la Procuraduría? El nombre que me dio Ernesto es licenciada Guadalupe Montoya. Está en Guadalajara. Aurelio puso el sobre la mesa. Mañana llamo a Abundio. ¿Va a confiar en él con esto? Lo conozco hace 40 años, dijo Aurelio. Nunca le he visto hacer algo que no sea lo que prometió. Eso no te lo da la escuela. Te lo da el carácter. Remedios lo miró. Usted habla poco, dijo, pero cuando habla, lo que dice pesa. Aurelio tomó el sobre y se levantó. Descanse, mañana hay mucho que hacer. Lo que nadie esperaba era que Luz lo supiera antes de que alguien se lo dijera. La mañana siguiente, cuando Aurelio salió al corredor con su café antes del amanecer, la niña ya estaba sentada en el banco de madera con las piernas cruzadas y una cobija sobre los hombros, mirando hacia la sierra con esa expresión suya de pequeño filósofo del rancho. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó Aurelio. «No podía dormir», dijo Luz. «Cuando las cosas se ponen tensas las escucho aunque nadie me diga nada». Aurelio se sentó a su lado. «¿Qué escuchas?». «El silencio diferente». Cuando todo está bien, el silencio suena de una manera. Cuando algo está pasando, suena de otra. Usted también lo escucha, ¿verdad? Él la miró. Sí, dijo. También lo escucho. La niña asintió. Mi papá decía que los ranchos son como las personas, que tienen su propio modo de respirar. Tu papá te dijo eso. Me decía muchas cosas, dijo Luz. Y en esas 4 palabras había una tristeza tan grande y tan quieta que Aurelio no supo cómo responderla. Entonces la niña dijo algo que él no esperaba. «¿Usted sabe quién era mi papá?». Aurelio la miró. «Me dijo tu mamá que era albañil». «Sí», dijo Luz. «Pero también era otras cosas. ¿Sabe que mi papá venía de por aquí? No de este rancho, pero de esta sierra». Aurelio se detuvo. «De San Cristóbal». Luz lo miró con esos ojos suyos que parecían saber más de lo que decían. «De un pueblo más arriba, Tierra del Coyote, creo que se llamaba». Aurelio conocía Tierra del Coyote. Era un pueblo que había dejado de existir oficialmente hacía 20 años cuando una corriente arrasó la mitad de las casas y la otra mitad se fue vaciando sola. Pero antes de eso, él había conocido a alguien de ahí. «¿Cómo se apellidaba tu papá?», preguntó con una voz que le salió más baja de lo que pretendía. «Castellanos Vega», dijo Luz. «Ernesto Castellanos Vega». El nombre cayó en el aire de la madrugada como una piedra en agua quieta. Aurelio no dijo nada por varios segundos. Luego preguntó, «¿Tu abuelo se llamaba Fermín?». Luz lo miró con los ojos muy abiertos. «Sí, lo conocía». Aurelio miró hacia las montañas que empezaban a dibujarse contra el cielo que comenzaba a aclararse. «Fermín Castellanos fue peón en este rancho durante 12 años», dijo despacio. «Cuando yo era muchacho. Me enseñó a montar.
Me enseñó a leer las nubes antes de la lluvia. Se fue cuando su familia tuvo que irse de Tierra del Coyote. Nunca supe qué fue de él. Murió hace 5 años, dijo Luz con esa calma suya que resultaba extraña y profunda al mismo tiempo. Mi mamá dice que era un buen hombre. Aurelio tuvo que desviar la mirada hacia las montañas, porque había algo presionándole la garganta que no quería que se viera. Sí que lo era, dijo con la voz un poco diferente. Era de los mejores. La niña se quedó quieta a su lado. Luego dijo algo que Aurelio no olvidaría. Entonces no llegamos aquí de casualidad. No lo dijo como pregunta, lo dijo como quien constata algo que ya sabía. Aurelio no respondió inmediatamente. Luego dijo, hay cosas que parecen casualidades, y cuando las ves bien resulta que tienen raíces más largas de lo que creías. Luz asintió, satisfecha con esa respuesta, y se recostó un poco contra el brazo de Aurelio con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando deciden que un lugar es seguro. Aurelio se quedó quieto mirando la sierra que se iba encendiendo de naranja y rosa conforme el sol subía detrás de los picos. Adentro, en algún cuarto de la planta baja, Remedios dormía o no dormía. Y el sobre estaba en el cajón del escritorio esperando. Esa mañana, Aurelio llamó a don Abundio Cienfuegos desde el teléfono de la casa. Abundio era un hombre que hablaba despacio y pensaba rápido, que era la combinación más confiable en un juez. Escuchó a Aurelio durante 10 minutos sin interrumpir. Luego hizo 3 preguntas precisas y dijo, «Dame 2 días». También llamó al comandante Isidoro Pulido, que estaba en la cabecera municipal del Distrito Norte y que era de los que Aurelio sabía que no tenía acuerdos con nadie, porque era demasiado terco para eso. Pulido escuchó el nombre de Rodrigo Bernal y dijo, «Ese nombre lo hemos escuchado en 2 estados. No ha habido pruebas suficientes. Si hay documentos, eso cambia todo». Esa tarde, mientras Fortino y el Pollo trabajaban en las cercas del cerro con la instrucción silenciosa de mantener los ojos abiertos hacia el camino viejo, Rodrigo Bernal apareció en el portón principal. Era exactamente como Fortino lo había descrito. Alto, con esa manera de pararse que tienen los hombres acostumbrados a que el espacio se les abra antes de pedirlo, y la cicatriz sobre la ceja izquierda que no era de accidente sino de disputa. Venía con 2 hombres a caballo que se quedaron en la orilla del camino como si fueran parte del paisaje. Aurelio salió solo al portón. No los dejó entrar. «Buenas tardes», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ando buscando a una mujer y una niña, parientes políticos míos. Se perdieron durante las lluvias de la semana pasada y estamos muy preocupados. Aquí no hay nadie como usted describe», dijo Aurelio. Rodrigo lo miró de esa manera que tienen las personas peligrosas cuando calculan cuánto puede resistir lo que tienen enfrente. Alguien en el pueblo dice haberlos visto entrar por este camino. La gente del pueblo ve muchas cosas con la lluvia, dijo Aurelio. Los ojos se confunden cuando hay poca luz. Rodrigo dejó ir una risa corta. Entiendo. Oiga, ¿no habría inconveniente en que echáramos un vistazo solo para quedarnos tranquilos? Sí habría inconveniente, dijo Aurelio. Esta es propiedad privada y usted no trae papeles que lo autoricen a revisar nada. El silencio entre los 2 hombres era tenso y quieto como el aire antes de la tormenta. Rodrigo estudió a Aurelio. Estudió el rancho detrás de él, los corrales, la casa. Estudió a Fortino que estaba a 15 metros fingiendo arreglar el arnés de una yegua, pero con los ojos en todo. «Bueno», dijo Rodrigo finalmente, «si aparecen, hágame el favor de avisarme. Cualquiera en el pueblo sabe dónde encontrarme». Se fue sin prisa. Pero antes de montar se detuvo y se volvió hacia Aurelio con una mirada que no necesitó palabras para decir, «Sé que estás mintiendo, y voy a volver». Aurelio aguantó esa mirada sin parpadear hasta que los 3 jinetes desaparecieron en el camino. Luego entró. Esa noche nadie durmió bien. Aurelio pasó 2 horas más al teléfono. Pulido le confirmó que ya tenía 2 elementos en la carretera principal. Abundio le dijo que la licenciada Montoya en Guadalajara estaba esperando noticias. Los documentos necesitaban llegar. Fue Fortino quien resolvió ese problema con la practicidad que lo caracterizaba. «Mi sobrino Crescencio maneja de noche para la empresa de transporte», dijo. «Hace el recorrido Zamora-Guadalajara todos los miércoles. Mañana es miércoles». Aurelio lo miró. «¿Es de fiar?» «Es mi sobrino», dijo Fortino, como si eso resolviera la pregunta. Y lo resolvía. El miércoles antes del amanecer, el sobre salió del rancho La Esperanza en el bolsillo interior de la chamarra de Crescencio Fortino, que era un hombre callado de 40 años que no hacía preguntas cuando su tío le decía que no las hiciera.
Para las 2 de la tarde estaba en Guadalajara. Para las 4, en manos de la licenciada Guadalupe Montoya. A las 6 de la tarde, Abundio Cienfuegos llamó a Aurelio. Los documentos son suficientes, dijo. Más que suficientes. Hay transacciones, hay nombres, hay contratos con firmas que no deberían estar ahí. Montoya ya está en movimiento. El proceso tomará tiempo, pero está en marcha. Aurelio escuchó todo en silencio. Luego dijo, ¿y Rodrigo? Abundio hizo una pausa. Según Pulido, esta mañana cruzó hacia el estado vecino. Parece que algo le avisó que la situación cambió. Por ahora no hay orden de aprehensión todavía, pero hay investigación abierta y su nombre está en ella. Cuando Aurelio fue a buscar a Remedios, la encontró en el huerto. Estaba de rodillas junto a los aguacates, con las manos en la tierra, aunque no estaba haciendo nada particular. Solo tenía las manos en la tierra, como si necesitara sentir que el suelo estaba firme. Terminó, dijo Aurelio. Ella levantó la vista. Él la miró y dijo, los documentos llegaron. Hay investigación abierta. Rodrigo se fue. Remedios no lloró. Cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había algo en ellos que era diferente de todo lo que Aurelio le había visto antes. No era alivio exactamente, o no solo eso. Era algo más parecido al primer momento en que uno deja de cargar algo muy pesado y el cuerpo todavía no sabe cómo moverse sin ese peso. Gracias, dijo. Y no lo dijo como quien agradece un favor. Lo dijo desde un lugar más hondo que eso. Aurelio asintió. Se agachó y recogió una hoja seca del suelo del huerto. La observó por un momento. Consuelo decía que los aguacates son agradecidos, que si los cuidas bien te duran toda la vida. Remedios miró los árboles. Son hermosos. Los plantó ella misma, repitió Aurelio. Uno por uno. Hubo un silencio que era diferente de todos los silencios anteriores. Más quieto, más honesto. Hay algo que necesito decirle, dijo Remedios. Aurelio esperó. Luz me contó que habló con usted esta mañana. Sobre su padre. Sobre el abuelo Fermín. Sí, dijo Aurelio. No sabía que ese hombre había trabajado aquí, dijo Remedios. Ernesto me habló de él, de que había estado en esta sierra de joven, pero no con ese detalle. Cuando vi el nombre del rancho en el portón esa noche con la lluvia, no lo conecté con nada. Aurelio la miró. ¿Usted cree en las casualidades? Remedios pensó en eso por un momento. Creo que hay cosas que parecen casualidades, pero que en realidad son el resultado de muchas decisiones, de muchas personas durante mucho tiempo. Como raíces que crecen bajo la tierra, sin que nadie las vea y un día se tocan. Eso es más inteligente que cualquier cosa que yo habría dicho, observó Aurelio. Ella casi sonrió. Ernesto decía que yo pensaba demasiado. ¿Y usted qué le respondía? Que él no pensaba suficiente. Esta vez sí sonrió, aunque fue una sonrisa pequeña y rápida, de las que se escapan antes de que uno pueda decidir si quiere mostrarlas. Esa noche, después de que Luz se durmió y el rancho quedó en su silencio de siempre, Aurelio y Remedios se sentaron en el corredor trasero. No hablaron mucho. A veces no hace falta hablar mucho. A veces basta con que dos personas estén en el mismo lugar sin necesidad de llenar el aire con palabras que sobran. En algún momento Remedios dijo, «No sé qué viene ahora». Aurelio miró hacia la sierra oscura. «Viene lo que usted decida que viene», dijo. «El proceso legal va a tomar tiempo. Mientras tanto, hay espacio aquí. Trabajo hay. Y Fortino dice que los aguacates necesitan poda este mes». Remedios lo miró. «¿Me está diciendo que me quede?» «Le estoy diciendo lo que hay», dijo Aurelio. «Usted decide». Ella miró el vientre. El bebé se movió en ese momento, uno de esos movimientos pequeños que solo la madre siente pero que la hacen cambiar ligeramente de expresión. Y Aurelio lo notó. «¿Patada?», preguntó. «Codo», dijo ella. «Este usa más el codo». Aurelio no respondió, pero algo en su pecho se acomodó en un lugar donde hacía mucho tiempo no había nada en su lugar. Los días que siguieron fueron de una quietud que no era vacío sino presencia. Remedios empezó a trabajar de verdad en el rancho, no como huésped que ayuda por cortesía, sino como alguien que encontró un ritmo en el que podía respirar. Cocinaba con Fortino, aprendía los nombres de los animales, los que Luz ya había bautizado a todos con nombres que no tenían ninguna lógica aparente, pero que de alguna manera les quedaban perfectos. Luz se volvió la sombra de Fortino por las mañanas y la sombra de Aurelio por las tardes. Aprendía rápido y preguntaba todo, y nunca se quedaba conforme con una respuesta a medias.
Un día le preguntó a Aurelio por qué el maíz crecía más alto en el lado norte del potrero que en el lado sur, y cuando él le explicó lo del ángulo del sol y la humedad de la tierra, ella escuchó con esa seriedad suya, y luego dijo: «O sea que el maíz también escoge dónde le va mejor». «Más o menos», dijo Aurelio. «Como las personas», dijo Luz. Aurelio la miró. «Como las personas», confirmó. Una tarde, semanas después de que todo había pasado, Aurelio fue al cuarto que había pertenecido a Consuelo y que había tenido cerrado desde el día que la enterraron. Abrió la puerta despacio. El cuarto olía a tiempo guardado y a algo que ya casi no era perfume sino el recuerdo del perfume. Caminó hasta la ventana y la abrió. El aire de la sierra entró, limpio y con olor a tierra y a aguacate, y a la leña que Fortino había empezado a cortar para el invierno. «Aquí hay gente nueva», dijo en voz baja, hablando hacia el cuarto como había aprendido a hablar hacia los lugares donde las personas que uno quiere dejan algo de sí mismas aunque ya no estén. «Una mujer y una niña. Y viene un bebé. Sé que es mucho. También sé que tú dirías que no es suficiente razón para dejar el cuarto cerrado». El viento movió ligeramente la cortina. «Voy a estar bien», dijo. «No sé exactamente cómo, pero voy a estar bien». Salió dejando la ventana abierta. Esa noche, tarde, cuando ya todos dormían, Luz apareció en el corredor donde Aurelio tomaba su último café del día. Venía descalza con el cabello suelto y los ojos que todavía no acababan de despertar. «No puedo dormir», anunció. «¿Por qué?» «Porque el bebé se mueve mucho en la noche y me despierta aunque no estoy yo adentro». Aurelio la miró. «Eso no tiene mucho sentido». «A lo mejor soy sensible», dijo Luz con total seriedad. Se sentó a su lado en el banco. Aurelio le puso la cobija que tenía sobre los hombros y ella la tomó sin pedir permiso y se envolvió en ella. «Don Aurelio», dijo después de un momento. «¿Qué? ¿Va a ser como de la familia para nosotros?» Aurelio tardó lo que necesitó en responder. «¿Qué tal si lo vamos descubriendo juntos?», dijo. La niña consideró eso con su seriedad habitual. «Está bien», dijo. «Pero le aviso que soy complicada». «Eso ya lo noté», dijo Aurelio. «¿Y? Y me parece bien», dijo él. Luz sonrió. Era una sonrisa diferente de todas las que le había visto antes, menos solemne, más de niña. Se recostó contra su brazo con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando deciden que alguien es seguro. Aurelio se quedó quieto mirando las montañas bajo las estrellas, con la cobija compartida y el café que se enfriaba, y el sonido del rancho respirando en la noche, y sintió que algo que había estado quieto durante mucho tiempo estaba empezando, muy despacio, a moverse de nuevo. Adentro, Remedios también estaba despierta. Él lo sabía sin saber cómo, y sabía que ella miraba el techo con esa expresión que Luz había descrito una vez, la de cuando piensas en alguien que se fue y duele un poco, pero también abriga. No había nadie en el camino, no había luces extrañas en el cerro. El portón estaba cerrado y el rancho estaba quieto, y las estrellas sobre la sierra eran más que las nubes. La tormenta había terminado. No de golpe, no con anuncio, como terminan las tormentas de verdad. Poco a poco, dejando paso al aire limpio, dejando atrás el olor a tierra mojada y la sensación de que el mundo fue lavado, y lo que quedó es lo que siempre debió quedarse. Aurelio Vázquez Mendoza, que había abierto un portón bajo la lluvia sin saber bien por qué, miró las montañas esa noche y entendió algo que no había podido decirse en palabras hasta ese momento, que las personas que llegan en medio de las tormentas no siempre llegan a destruir. A veces llegan a completar algo que uno ni sabía que estaba incompleto. Y abrir la puerta, a veces, es el acto más valiente que existe.